En este video quisiera hablar sobre la idea de acercarse a Positron desde VS Code para R. La historia de usuario que motiva a esta charla es la siguiente. Como alguien que trabaja con R y que está acostumbrado a trabajar con VS Code, quiero saber cómo hacer la transición a Positron de manera fluida para poder colaborar más fácilmente con colegas que vienen de RStudio. Esta misma historia la podíamos dar vuelta y pensar que estamos acostumbrados a trabajar con RStudio y queremos colaborar con gente que está acostumbrada a trabajar con VS Code, pero en este caso me enfoco en el primero. Vamos a estar enfocados en aquellas personas que trabajan con VS Code, con R, quizás porque vienen de Python u otras lenguas, y que quizás se están incorporando a un grupo que tiene más experiencia en R. Entonces, Positron es un IDE multilingüe con excelente soporte para R, y que tiene muchas similaridades con VS Code y también con RStudio. Entonces es un gran punto de encuentro entre aquellos que vienen de ambos lados. Sin embargo, por supuesto que hay algunas diferencias con ambos IDEs y quizás particularmente para los que vienen de VS Code no sepan mucho qué esperar de un IDE que soporte R. Entonces acá, para reducir esos desafíos y que te mantengas productivo mientras tenés un sabor a Positron, me gustaría ayudarte a prepararte, ¿sí? Para esa transición, pero desde el confort de VS Code, de manera de que para el momento que hagas el cambio ya tengas algo de experiencia y sepas qué esperar. Positron incluye un montón de herramientas que ya existen, por ejemplo, en RStudio. Herramientas para ciencias de datos interactiva, herramientas para desarrollo de software, un debugger. Lo vamos a ver en forma interactiva en un momento, pero eso incluye una consola persistente de R, la capacidad de enviar código a esa consola desde un script, paneles para explorar gráficos y datos, soporte para cuarto y herramientas para desarrollo de software como atajos de teclado que te permiten disparar funciones de DevTools y soporte para Shiny y pruebas. En RStudio hay ciertos atajos de teclado que son bastante comunes, quizás mucha gente ya los haya memorizado, y se pueden habilitar en Positron. Los más importantes son los que tenemos acá, para mandar código a la consola de R con control enter, para asignar de la forma idiomática en R con esta flechita, se inserta con Alt y menos, para reiniciar una sesión de R con Shift Control 0, para insertar el pipe, que es muy común hoy día, con control M, y estos controles estos shortcuts para desarrollar paquetes. Control Shift L, por ejemplo, para cargar todo el código que está en la carpeta R y los datos, y empezar a interactuar con tu código en la consola. VS Code viene sin nada de eso, y eso es por diseño. Es un IDE minimalista y muy extensible. Entonces, con estas poquitas extensiones que muestro acá, podrías acercarte a la experiencia Positron, agregando soporte para R a través de esta extensión y paquete asociado, agregando un debugger, agregando soporte para pruebas y también Shiny y cuarto. Este código lo puedes copiar y pegar directamente en la consola en VS Code o en cualquier consola y te va a instalar las extensiones. O puedes buscar las extensiones desde el navegador de extensiones dentro de VS Code. El debugger también requiere un paquete y una de las formas de acceder a ese paquete y actualizarlo es corriendo este código en el command palette, que uno puede habilitar igual que en VS Code con Ctrl Shift P y después pegas ese código y lo corre. En cuanto a atajos de teclado, quizás ya sepas que el archivo es este, donde uno puede definir los key bindings. Si no, también se puede buscar como Keyboard Shortcuts o Open Keyboard Shortcuts JSON y va a aparecer el archivito. Si ya estás usando VS Code desde hace rato, probablemente ya tengas muchas cosas ahí. Si lo tenés vacío, simplemente puedes pegar estos poquitos shortcuts y puedes arrancar. No va a tener todo lo que eventualmente quieras usar, pero sí te acerca mucho a la experiencia Positron. Eso incluye un keyboard shortcut para crear una nueva terminal que es parecido a reiniciar una consola de R, de manera que una sesión no contamine la siguiente, para asignar código con Alt- para el pipe y para desarrollo de paquetes de R. Entonces veamos cómo luce Positron ahí mismo en una carpetita que tengo preparada con un paquete de R que tiene una funcioncita que se llama hi y
notamos ya para empezar que Positron tiene una consola de R persistente. Además de la terminal normal, tiene una consola que ya está corriendo R. Y tiene un par de paneles, como por ejemplo este de plots y de variables, que los vamos a empezar a usar en un segundo. Por ejemplo, acá podría... de hecho, vamos a escribir este código, así lo podemos ver en vivo. O sea, podría decir, bueno, X, a X le vamos a asignar, y eso lo voy a insertar con o menos empty cars, que empty cars es un dataset que ya viene en R, y voy a apretar control enter para efectivamente asignar ese dataset a X. Inmediatamente vemos que X ya existe acá, ¿sí? en el panelcito este, y puedo expandirlo y ver que tengo ya una visión, un glimpse de cada una de esas variables, y puedo indagar un poquitito más. Podría también decir, bueno, X y control enter para mandar X a la consola y ver que se imprime directamente en la consola de R. Y si quisiera hacer algo un poquitito más sofisticado, puedo apretar Shift Control M para insertar el pipe y decir, hey, entonces dame un view con V mayúscula, Control Enter, y eso me va a abrir este panelcito de exploración del dataset, que me muestra también la distribución de la variable, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, ordenar los datos en distintas maneras. También podría hacer un plot, por ejemplo, con la función plot básica, con 1,3 en X y 1 a 3 en Y, control enter para mandarlo a la consola, y vemos que el plot se abre acá en este panelcito también integrado. Hablando de desarrollo de paquetes, bueno, primero voy a hacer Shift Control 0 para reiniciar la sesión, Control R para limpiar la consola, así. Y voy a hacer Control Shift L para hacer un load o cargar todo el código que está en R. En este caso es esta función high. Y podemos probar la función high que dice Hello World. Si le doy Mauro, a ver qué pasa, me va a responder Hello Mauro. Una de las cosas que podemos hacer también es correr tests desde aquí. Tenemos un beaker, una extensión que corre tests, ya está instalada en Positron. Nos permite con un solo clic correr todos los tests en un panel dedicado. Además de eso, tenemos un debugger y podemos acceder al debugger directamente desde la consola de R. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, debug una vez, once, la función high, y luego cuando llamamos high, entramos en modo debugger y podemos usar estos comandos gráficos para saltar y moverse dentro de la función. Entonces ahora ya name ha sido asignado a world, podemos ver dentro del ambiente de esta función. Para salir podríamos hacer clic aquí y desconectar. Entonces la nota especial acá es que pudimos disparar el debugger desde la consola de R. Y con eso, bueno, se redondea un poco lo que quería mostrar. Ciencia interactiva lo podemos hacer de manera muy fluida, tenemos paneles dedicados y también podemos trabajar con software. Ahora cerremos Positron y vayamos a VS Code para ver un poco cómo se compara. Abramos Code en la misma carpeta y veamos qué tenemos por aquí. Aquí tengo el archivo abierto con keybindings.json, que hice un copy-paste de lo que les mostré en el otro archivo. Así que ya tengo definido los keyboard shortcuts básicos para trabajo interactivo y para trabajo con paquetes. Vamos a cerrarlo ahora para no marear. Este es el archivito o parecido a lo que estaba mostrando antes y vamos a caminar sobre él. Entonces notamos que no tenemos una consola persistente, tenemos sí una terminal dentro de la que podemos correr R si quisiéramos. Las voy a cerrar como para empezar de cero. Voy a hacer Shift Control tilde o backtick para crear una terminal y acá confirmar que no vemos una consola de R, y esta terminal es por defecto un bash, yo la tengo configurada a CSH. Si yo me paro en un archivo de R, de hecho podemos crear un archivo de R con rdocument, ¿sí? Esto es lo que hice yo para crear este archivo, y lo mismo que antes. De hecho vamos a borrar esto porque es bueno ver que los shortcuts funcionan. Puedo decir X, alt menos para asignar, toma empty cars, tab, control enter para asignar eso, X, control enter para mandarlo a la consola, y ahí lo vemos. ¿Sí?
Podría hacer también un view sobre X, Shift Control M para el pipe, view con E mayúscula, para crear una visión de esa tablita, pero vemos que no es interactiva como antes, no me permite ordenar los datos. Si quisiera algo parecido a eso, una opción sería DT Data Table, que esto me va a crear ¿lo corrí esto? Me está faltando X. Estaba leyendo el error que me decía acá que data is missing. Entonces Data Table sí es parecido a lo que vimos antes, que me da la posibilidad de filtrar. Sí no tiene esos histogramas, no están tan fancy, pero se pueden hacer cosas. Se puede buscar Merck, por ejemplo, y filtrar, ¿verdad? Entonces, en resumen, vamos a ver cómo se vería un plot. Plot de 1 a 3 en X y 1 a 3 en Y. Bueno, en este caso me sale en un panelcito aparte. Entonces, puedo hacer casi todo, pero quizás no tan integrado como lo vimos en Positron. Shift Control 0 para reiniciar. Control L para limpiar la consola. Voy a cerrar este archivito y me quedo con... de hecho el que quería tener abierto era este. Para mostrar que vamos a mostrar tests, tenemos acá el beaker, podemos hacer clic aquí y correrlos igual que en Positron en un panelcito dedicado. Y para el debugger tenemos este beaker aquí y la consola en sí no va a funcionar de la misma manera. Si yo hago un debug once aquí con high, primero voy a tener que hacer un load all que no había hecho. Ahí, y ahora sí, debug once en high. Si yo llamo high, entra un debugger, pero es muy básico, no es el que yo quiero, ¿verdad? Puedo hacer un par de veces n para hacer next, y ahora name tiene world, y salir con q, pero la experiencia no es tan interactiva como sería si tenés instalado el debugger. Entonces, run and debug. Ahora entramos en este entorno que sí luce parecido a como lo vimos antes. Acá ves que tenemos estos botoncitos. Aquí podría setear un breakpoint, ¿sí? Ahí o quizás ahí abajo. Vamos a sacarlo. Y ahora vamos a correr la función. Para entrar ahí, de hecho, voy a tener que hacer... a correr la función y llamarla. A ver qué me está pasando aquí. No estoy seguro cómo está funcionando el breakpoint, así que voy a llamar debug once igual que hice antes. De hecho me sirve bien para hacer un paralelo. Y llamo ahora sí a la función y entro al ambiente debugger de esta función. Y ahora sí, podemos saltar un par de veces, ya estoy en línea 3, name se ha definido y contiene world. Y aquí podría también imprimir name, igual que como lo hicimos antes, pero noten que esto es una terminal dedicada a debugging, ¿sí? Entonces, bueno, en resumen, para ciencia de datos interactiva, tengo lo mínimo que necesito, quizás de una forma no tan integrada como en Positron, pero con estas pocas extensiones y shortcuts estamos bastante cerca de lo que necesitamos en el día a día. Y también tenemos soporte para desarrollo de software, incluyendo tests y debugs. Bueno, con eso espero haber redondeado lo que quería mostrarles. Volviendo a nuestro archivito, básicamente recordarles la intención, que era esta de, digamos, permitirles darle lo mínimo que necesitan para acercarse a Positron desde VS Code, de manera de que si sienten alguna fricción que los está frenando a hacer esa transición, esa fricción se haga lo más chica posible y que puedan hacerlo mientras se mantengan productivos.